Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este es el noveno video de la serie de videos introductorios al estudio básico de la electricidad. En este video vamos a estudiar el teorema de la superposición de las corrientes. Empecemos. Como digo siempre, les recomiendo que miren los videos anteriores de la serie de videos porque se van a dar por sabido todos los temas que ya se han explicado hasta el momento. Ahora sí, sin más, empecemos. Cuando hablamos de teorema de superposición, tenemos que saber que hay dos teoremas de superposición, uno de las corrientes y otro de las tensiones. Básicamente el método es el mismo, no más que uno sirve para averiguar corrientes y otro para averiguar tensiones. ¿Cuándo se usan estos teoremas? Bueno, se utilizan para calcular tensiones o corrientes en circuitos que poseen más de un generador. En este video vamos a estudiar el teorema de superposición a través de las corrientes. El teorema dice que en un circuito con dos o más generadores, la corriente que circula por una rama se obtiene por la suma de los estados parciales de la corriente en dicha rama, que se obtienen considerando por separado cada uno de los generadores. Esto, que parece ser muy confuso y algo muy difícil, ahora vamos a ver a través de ejemplos que en verdad es más fácil de lo que parece, o no tan difícil como parece, mejor dicho, porque vamos a seguir un método que solamente hay que hacer cosas que ya sabemos hacer, que es usar la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, en el circuito simplificado en varios pasos, y después vamos a juntar todos esos resultados para obtener el resultado final. Para no dar más vueltas, vamos a verlo directamente en ejemplos. Bueno, en este ejemplo tenemos una resistencia de 6 ohms conectada a dos generadores de corriente de tensión de continua de 12 volts y de 20 volts respectivamente, conectados en serie. Y nos pide que averigüemos cuál es la corriente que circula en dicho circuito. Entonces, bueno, vamos a empezar por el ejemplo, vamos a empezar por el paso 1 del método, que es anular todos los generadores independientes menos uno y hallar la corriente debida solamente a dicho generador. Entonces, cuando tenemos generadores de tensión, los vamos a cortocircuitar. Y cuando tenemos generadores de corriente, los vamos a abrir el circuito. Como en estos videos solamente vimos generadores de tensión y estuvimos trabajando solamente con generadores de tensión, vamos a seguir los ejemplos con generadores de tensión. En el caso de que tengan dudas cómo sería con el generador de corriente, probablemente lo podamos ver en un futuro video o me lo preguntan por separado. Entonces, anulamos el segundo generador, que como dijimos antes, como era un generador de tensión, lo cortocircuitamos. Eso significa que reemplazamos el generador por un cable. Y nos queda un circuito nuevo, donde esa corriente ahora se va a llamar corriente prima, le vamos a poner una apóstrofe, porque ya no es la corriente verdadera del circuito que teníamos antes. Porque esta sería la corriente con un solo generador. Fíjense, la I sin apóstrofe es con los dos generadores, y la I con una apóstrofe solo es con un generador. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, calculamos esa corriente. Hacemos la tensión del generador dividido la resistencia y obtenemos que esa corriente es de 2 amperes. Entonces, a continuación pasamos al paso 2, que es repetir el paso 1, pero con el otro generador. Entonces tenemos acá recuadrado el paso 1, lo que hicimos recién, y al lado hacemos el paso 2, que sería utilizar la otra fuente y calcular la corriente con 20 volts ahora. Hacemos la cuenta y nos da que es 3,3 amperes. Tiene dos apóstrofes, sería la corriente secundaria, digamos. Entonces tenemos la corriente con un generador y la corriente con otro generador. Ahora que ya cumplimos con todos los generadores que había en el circuito, pasamos al paso 3, que es sumar las respuestas parciales obtenidas por cada generador. Entonces, eso quiere decir que si sumamos la corriente prima con la corriente secundaria que averiguamos con el segundo generador, nos va a dar la corriente final y verdadera que tiene ese circuito. Hacemos la cuenta, 2 amperes más 3,33 amperes, y nos da 5,33 amperes reales que tiene este circuito con dos fuentes conectadas en serie. Pasemos ahora a otro ejemplo. En este caso, la fuente E1 está invertida, la polaridad. Fíjese que la terminal positiva está mirando hacia abajo. Entonces, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. El paso 1 lo tenemos acá a la derecha. El paso 1
y el paso 2, averiguamos la corriente con la primera fuente, con E1, y vemos que ahora la corriente circula en el sentido contrario al que circulaba antes. Por otra parte, hacemos con la fuente E2 y nos va a dar exactamente igual que nos daba antes. Ahora, ¿qué diferencia hay con el ejemplo 1? Y que en este ejemplo las corrientes de cada fuente van en sentido contrario. Entonces, si van en sentido contrario, en vez de sumarlas, lo que hay que hacer es restarlas. De esta manera, fíjense, estoy sobre el circuito las dos corrientes, entonces la I' y la I secundaria, como tienen sentido contrario, se van a restar, y la I verdadera va a salir de esa resta. Para restar tenemos que tomar la corriente más grande y restarle la más chiquita. Entonces, 3,33 menos 2 va a dar 1,33 amperes. Y el sentido de la corriente, si va para la derecha o para la izquierda, lo va a dar la corriente que era más grande. Como la corriente secundaria I con dos apóstrofes era más grande que la otra, el sentido de la corriente final va a tener que ser el mismo que esa corriente. Pasamos ahora a un tercer ejemplo. En este caso volvemos a poner la fuente E1 como estaba, pero ahora invertimos E2. También nos quedan encontradas las fuentes, digamos, están conectadas al revés. Hacemos los cálculos como hicimos antes, el paso 1 con una fuente, calculamos la corriente, nos da 2 amperes. Calculamos E2, ahora es esta corriente la que cambió de sentido, porque también cambió de sentido la fuente, ¿no? Lógico. Entonces ahora sigue siendo E2 la más grande. Para hacerle el cálculo hacemos igual que antes. Obtenemos de las dos corrientes la resta, la más grande menos la más chiquita. Nos va a dar también de vuelta 1,33 amperes. Pero ahora la corriente circula en el otro sentido, a diferencia del ejemplo 2, porque la corriente más grande también cambió de sentido. Entonces recuerden que siempre el sentido final de la corriente va a estar determinado por la corriente que nos dio el valor más grande. Miramos ahora otro ejemplo, el ejemplo 4, donde ya tenemos 3 resistencias, un circuito mixto. Y bueno, vamos a calcular las corrientes de estos circuitos. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos antes. Elegimos una fuente, puenteamos la otra y calculamos las corrientes. Y después volvemos a hacer lo mismo con la otra fuente. Yo, para ahorrar pasos, porque se hace con ley de Ohm y con leyes de Kirchhoff, cosas que ya deberían saber, paso directamente al cómo dan los resultados. Entonces vemos acá cómo nos darían las corrientes. Es tan importante qué tan grande es el valor, la magnitud, el módulo sería el nombre correcto, del valor de las corrientes, como el sentido de esas corrientes. Para dónde van esas flechas. Recuerden que el sentido convencional de la corriente es de positivo a negativo. Entonces nosotros seguimos las ramas con el sentido que deberían ir las corrientes. Entonces vemos que con la fuente E1 tenemos IR1, IR2 y IR3' cada una con sus valores y los sentidos correspondientes. Y después, cuando hicimos los cálculos de E2, tenemos que las corrientes, por ejemplo IR1 va en sentido, IR1 con secundaria va a sentido contrario a IR1'. Y lo mismo pasa con IR2, también son encontradas. Sin embargo, IR3 en los dos circuitos van para el mismo lado. Entonces, si más o menos vienen siguiendo el video, se podrá dar cuenta que para obtener el resultado final del valor de cada rama, tenemos que sumar o restar, depende de cómo estén las flechas, los valores con una fuente y con otra fuente. Fíjense, pasamos a un mismo esquema todos los valores. Entonces, en los lugares donde las corrientes se encuentran, se cruzan, es decir, están en sentido opuesto, va a haber que restar la más grande menos la más chica. Y va a ser la corriente más grande la que determine el sentido de esa corriente. Fíjense acá también, en IR2 se vuelven a encontrar tanto la prima como la secundaria, son en sentido opuesto, va a haber que restarlas. Y en IR3, como las dos tienen el mismo sentido, va a haber que sumarlas. Vamos a hacer las cuentas, ¿no? Acá tenemos las fórmulas matemáticas de cómo se van a obtener cada una. Vemos que IR1 hay que restar la prima menos la secundaria, porque la prima es la que vale más grande que la secundaria. 2,4 contra 0,8. En cambio, en IR2 hay que restar la secundaria menos la prima, porque es la secundaria la que es más grande. Y en IR3 hay que sumarlas. Hacemos las cuentas y nos van a dar los siguientes valores. Si ustedes se fijan, es sumamente lógico, porque en este nodo del medio se va a sumar la corriente 1,6 con la de 0,8 que viene de IR2 por acá, y sumadas se van a ir para abajo y van a dar 2,4, que es la corriente de R3.
Entonces vemos que todos los valores coinciden perfectamente y son muy lógicos. Como pueden ver, es mucho más difícil la expresión del teorema que cómo se resuelve al fin y al cabo. No es más ni menos que puentear una fuente y hacer los cálculos como los haríamos siempre, con ley de Ohm y leyes de Kirchhoff, calcular las corrientes y después hacerlo con otra fuente y restar o sumar depende cómo den las flechas. Si yo quisiera saber la tensión, el voltaje que hay en R1, bueno, muy fácil, multiplico 1,6 A por el valor de esta resistencia y me daría la tensión de esta resistencia. Entonces también el teorema de superposición de las corrientes puede ser utilizado indirectamente para calcular tensiones, porque esa corriente la multiplicamos por la resistencia y nos va a dar la tensión. Esto fue el video del teorema de superposición de las corrientes. Cualquier consulta que tengan, no duden en preguntarme y nos vemos en el próximo video.